Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Hoy hablaremos acerca de un tema muy hermoso, que es acerca de los milagros hechos por Jesús. Así que usted no se desconecte para que juntos podamos aprender de la palabra del Señor y ver estos maravillosos milagros que quedaron para testimonio nuestro. Amén. Así que ayúdanos a compartir este programa para que también sea de bendición a otros. Le damos gracias en esta preciosa hora al Señor porque Él es el que nos permite estar en este su programa Escudriñando las Escrituras en un tema muy importante como todos los temas que nos ofrece la palabra del Señor. Hoy hablaremos acerca de los milagros hechos por Jesús. Así que le pedimos que no se desconecte, que nos ayude a compartir este programa para que juntos podamos ser edificados con la palabra. Sí, amén. Y vamos a orar para pedirle sabiduría al Señor como siempre lo hacemos, porque de Él dependemos, de Él proviene, siempre decimos la sabiduría y la inteligencia. Padre, te damos gracias en esta hora porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, Señor amado. Dios mío, rogamos la sabiduría que viene de lo alto, Señor, esa sabiduría que nos hace comprender tus maravillas, Dios mío amado, y humillarnos delante de tu presencia, reconociendo que tú eres el grande, el dador de la vida, que cada aliento de nuestra vida, cada suspiro, Señor, es una gran muestra de tu amor, Señor, incomparable, Padre. Es un milagro cada día que tú nos levantes, que estos cuerpos funcionen, Dios mío amado, porque sabemos que tú te acuerdas de nosotros, Dios mío santo. Te rogamos, Señor, la guía de tu Espíritu Santo, Padre, para poder hablar de tu preciosa y bendita palabra, Señor. Bendiga a aquellos que están escuchando y a aquellos que escucharán este programa, Señor. Tu palabra es vida, Señor, y trae vida en abundancia, Padre. Creemos en eso, Señor, que tu palabra no regresa vacía. En el nombre de Jesús te damos gracias y te suplicamos, Señor, que seas tú sustentándonos. En el nombre de Jesús. Amén. Y en este día, como le decíamos, tenemos un tema muy interesante, como es hablar acerca de milagros hechos por Jesús. Y tenemos aquí un concepto que dice que un milagro es un acto sobrenatural que rompe las leyes naturales para mostrar el poder de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer y su propósito es señalar la presencia del reino de Dios. Entonces sabemos que la palabra de Dios nos muestra muchas obras maravillosas hechas por Jesús y después por sus discípulos, por sus hijos. Pero nos concentraremos en aquellos milagros que hizo Jesús, nuestro Maestro. Sabemos que las enfermedades, las sanidades son milagros hechos por Dios, pero hoy no hablaremos acerca de las sanidades, sino de otros milagros. Hechos capítulo 2, 22, en aquel primer discurso de Pedro, cuando Pedro está hablando de Jesús, aquellos varones que escuchaban, dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Entonces Pedro en su discurso habla recordando aquellas maravillas, aquellos milagros que Jesús había hecho. Podemos ver en muchos ejemplos que la gente se sorprendía cuando miraba aquellas cosas que nunca habían visto, sanidades, liberaciones, y muchos ejemplos que tenemos algunos de ellos en esta hora. Entonces, en el Antiguo Testamento estaba escrito que aquel rey que vendría también haría señales y haría grandes prodigios, como está escrito en Isaías capítulo 35. Vamos a leer del versículo 3 al 6, dice, fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os levantará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán.
Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Entonces estaba escrito que el Mesías que habría de venir haría milagros y prodigios. Entonces vemos una profecía de Isaías cumplida cuando todas estas cosas pasan a través del ministerio de Jesús. Y es por eso que muchos creyeron al ver las profecías cumplidas, aquellos que tenían el conocimiento y aquellos que se les fue concedido el creer en nuestro Señor Jesucristo. Sí, creo que la Biblia nos habla acerca de muchos milagros. Desde el Antiguo Testamento podemos ver a un Dios que hizo muchos milagros para que aquel pueblo viera su poder. Porque en sí, como tú decías, un milagro es como una acción sobrenatural. Dios interrumpe la naturaleza para mostrar su gran poder. Entonces creo que vivimos en una generación que, así como dijo el Señor, ustedes piden milagros. Ustedes piden señales y prodigios, más señales y prodigios no se les será dado, porque muchas veces tendemos a querer mirar el milagro para poder creer. Entonces, al momento de estudiar estos milagros que Jesús hizo y su poder y la enseñanza que nos dio a través de ello, tenemos que mirar más allá del milagro, sino ver en sí el Dios del milagro, porque de eso se trata, mirar el poder de Dios, mirar la obra que Dios hace a través de esos milagros. Muchas veces como seres humanos podemos tender a deslumbrarnos por el milagro y quedarnos ahí. Pero como creyentes tenemos que saber que solo es una demostración de ese Dios poderoso al cual nosotros alabamos y exaltamos. Y que nosotros no solo nos dejamos guiar por un milagro y creer por eso, sino que nosotros creemos aunque no viéramos un milagro. Sí, eso es lo que Jesús enfatizó y aún reprendió a algunos, porque a Jesús nadie lo engaña. Entonces podemos ver en ese tiempo que creo que eso enseñamos siempre, que por el abuso o por la mala enseñanza de estas cosas maravillosas que el Señor nos muestra, muchos tienden a irse al otro extremo, ¿no? A cuando hay esos desórdenes en este tipo de que se busca la gente solo buscando la mano de Dios, el favor de Dios y no su rostro. Entonces mucha gente tiende ok, no, entonces ya no hay milagros, entonces no le vamos a dar cabida a este tipo de manifestaciones. Entonces siempre, como la Biblia nos enseña, hay un perfecto equilibrio, ¿verdad? Que lo mismo que le dice el Señor en la gran comisión a los apóstoles, o sea, estas señales seguirán a los que creen, ¿verdad? Y en mi nombre echarán fuera demonios y harán muchas cosas. Pero primero viene creer en Jesucristo. Amén. Y ya después nosotros miramos el favor de Dios. Porque creo que la mayoría de predicadores que hablan de milagros, coincidimos que uno de los mayores milagros que tenemos, los milagros más poderosos y que a través de ese milagro surge todo, es el nuevo nacimiento de nuestras vidas. Ese trasplante de corazón, ese nacer de nuevo, que es una obra de Dios por medio de su Espíritu Santo transformando un corazón. Entonces, es maravilloso pensar que aquel corazón perverso, aquel corazón sin temor de Dios, ahora es un corazón temeroso, un corazón que busca al Señor porque le ha conocido. Entonces, la salvación es un milagro de Dios. Ya cuando el Señor nos abre nuestros sentidos espirituales, nuestros ojos espirituales, entonces podemos verle, podemos amarlo por lo que Él es, y luego nosotros vamos viendo cosas que al Señor le placen verlas, ¿verdad? Sin dejarnos deslumbrar solamente, porque muchas veces pasa que personas reciben un milagro, pero después de haber recibido el milagro se olvidan del Señor. Entonces no conocieron al Señor. Los milagros están para el respaldo de la predicación del Evangelio de Dios, pero en sí la base es la palabra de Dios para transformar a las almas, ¿verdad? Eso Amén. Debemos de seguirlo claro, de dejarlo claro, y tenemos un primer ejemplo de los más conocidos, que está en la alimentación de los 5,000, en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14.
Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como un número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Bueno, un milagro bastante conocido, pero muy lindo, porque vemos el cuidado de Jesús con sus ovejas. Vemos a una multitud de gente siguiéndole y el Señor se da cuenta que no habían comido en todo el día, estaban ahí escuchándole y Él ve su necesidad. Él se acerca a Felipe y dice que para probarle, a ver qué le respondía a Felipe. Y creo que en muchas ocasiones pasamos a situaciones difíciles donde necesitamos un milagro que viene para probar nuestra fe, ¿verdad? Y esa prueba de nuestra fe, pues obviamente es para el Señor llevarnos a otro nivel de enseñanza y que podamos conocerle a Él, porque dice precisamente en el versículo 6, pero esto decía para probarle. Y Felipe dijo: wow, si tuviéramos mucho dinero no alcanzaría para comprarle a toda esta cantidad de gente, porque se habla de 5,000 varones, pero se dice eso que obviamente no se están contando las mujeres y los niños. A veces no es que era solamente los varones que le seguían, sino es una manera de narrar la historia, pero imagínense si hubieran 5,000 mujeres también, o sea, si hubieran unos cuantos niños siguiéndolas, a cuánta gente había ahí realmente, ¿verdad? Redondeando una cifra. Y también podemos ver en esta historia que a veces se necesita como que nosotros pongamos lo que tenemos a disposición del Señor. Amén. Encuentran a un muchacho, dice que tenía 5 panes de cebada y 2 pececillos. Entonces, hubo un muchacho dispuesto a sacrificar lo que él tenía para él, tal vez probablemente para él y para lo que los acompañaban, para compartirlo. Los milagros muchas veces vienen a través de ese compartir, ¿verdad? El Señor multiplica aquello que ponemos a su disposición, porque a cuántos no nos ha pasado tal vez en las iglesias que se cuenta con un pequeño fondo para una determinada cosa y el Señor multiplica aquello, o el Señor en nuestros hogares multiplica nuestras finanzas cuando las ponemos a su disposición. Eso es un principio bíblico y que todavía el Señor sigue manifestándose en ellos. Me llama la atención también que el Señor manda a la gente a recostarse, ¿verdad? Que la gente puede ser en el tener hambre y en el estar todo el día en actividad, pudo verse desesperado. Y a veces para recibir del Señor hay que estar tranquilos, hay que estar en paz, ¿verdad? Eso nos enseña a saber esperar en el Señor. Recuéstese, confíen en que yo les voy a proveer. Entonces, Él da la orden a sus discípulos de que vayan repartiendo entre aquellos que están recostados sobre el pasto, sobre aquel terreno amplio seguramente donde estaba. Y dice que todos comieron y se saciaron. Hubo abundantemente para todos. Entonces, nosotros leemos y
pasamos corridito y quién no sabe estos milagros, ¿no? Pero fue algo maravilloso. ¿Quién te da de comer a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? Esto fue algo espectacular que pasó, ¿verdad? El Señor haciendo una grande maravilla. Y lo curioso también que manda a recoger a aquello que sobró. Creo que también el Señor nos enseña por medio de este milagro que debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Que a veces cuando nosotros miramos abundancia tendemos a derrochar, a tirar, de todos modos tenemos abundancia, entonces tiren lo que sobró. Muchas veces aquí en este país que vivimos en Estados Unidos, caemos, aunque la mayoría de personas hispanos venimos de lugares muchas veces donde hubo escasez, donde no había mucha abundancia, aquí nos hacemos de derrochadores y malgastadores de aquellas bendiciones que el Señor nos da. Creo que es bueno tomar la lección de ahí, que el Señor dice, recojan lo que sobró para que nada se desperdicie. Valoremos la multiplicación que hay en nuestras vidas, valoremos la bendición que hay en nuestras vidas. Nos enseña este milagro a la provisión del Señor, como es Dios fiel, que cuando parece que las puertas se cierran, ahí está el Señor para multiplicar los panes y los peces. Nos enseña también de este muchacho que dispuso lo que tenía, nos enseña cómo nosotros compartir con los demás, ¿verdad? Que muchas veces esa pequeña posesión que tenemos, que ha sido dada por Dios, poniéndola en las manos de nuestro Dios, se multiplica y es un milagro para 5,000, ¿verdad? Para muchos. También, ¿verdad? Nos enseña, repito, a que aprendamos a valorar lo que tenemos y no derrochemos. No tiremos a la basura aquello que puede ser un tesoro precioso para otro, como el alimento, ¿verdad? A veces puede ser que en nuestras comidas, en nuestros refrigeradores se venza la comida, se nos echa a perder la comida, pero aquí, por ejemplo, hay lugares donde se puede donar comida. Tal vez en nuestros países no hay tanta esa educación, esa costumbre, pero creo que podríamos aprender, aquellos que nos escuchan en otros lugares donde no funcionan este tipo de cosas. Podemos ser nosotros los que iniciamos, ¿verdad? Un proyecto de poder decir con los ricos, con aquellos que tienen más, oiga, don fulano, tiene comida ahí que usted no va a usar, piensa en esta semana, podemos hacer un banco de alimentos y se lo vamos a repartir a aquellos que tienen necesidad. Y les aseguro que sí hay. Estos milagros que el Señor hizo y toda la palabra no es para que nosotros solo nos maravillemos de lo que Dios hizo, que nos maravillamos, sino para que nosotros aprendamos y pongamos por obra la palabra, para que nosotros aprendamos a sacar lecciones de la palabra de Dios. Sí, porque miramos una multitud que al inicio, tú sabes que la multitud seguía a Jesús por las señales que estaba dando, por los milagros. No era tanto porque creían que era el Mesías, sino por todo lo que estaba haciendo. Usualmente cuando miras algo asombroso, ahí vas porque quieres ver lo que está pasando. Y esto pasaba con esta multitud. Mas, sin embargo, el Señor utiliza esto para enseñarle a sus discípulos, porque como tú decías, todo nos enseña. No es que nosotros a veces, como dices, pasamos y leemos estas historias y decimos, sí, el Señor multiplicó tanta comida, pero ¿qué aprendemos de esa multiplicación, como tú decías? Esa parte de un corazón dispuesto, o sea, recordar que el Señor no necesita de mucho. Sí. Muchas veces en nuestra vida pensamos, no, es que para que el Señor me utilice yo necesito yo necesito estar perfectamente o estar aquí o hacer esto, pero el Señor solo necesita tu disponibilidad, como tú decías, para Él hacer grandes cosas, pero también nos enseña al mismo tiempo que como Él hace grandes cosas y multiplica en abundancia, no significa que no nos da responsabilidades para que nosotros seamos responsables con lo que tenemos, porque muchas veces tendemos a obtener muchos favores del Señor, muchas cosas del Señor, pero no somos responsables y pensamos como vino fácil, tal vez podríamos decir no vino fácil porque vino de parte del Señor, no nos costó tanto. Tú te das cuenta cuando a ti te cuesta algo, tú tratas de cuidar eso, ¿cierto? Sin embargo, cuando no te cuesta algo es como, ni me costó. No lo sabes aprovechar. Pero miramos a un Dios que nos demuestra a confiar en Él primeramente, que Él tiene el control de las situaciones, mas sin embargo, cuando Él nos da en abundancia o provee en abundancia, de nosotros está también ser fieles y ordenados y también ser responsables con lo que Él nos ha dado.
Sí, lo que tú decías, pues Jesús en otra ocasión, sabemos que hay otra multiplicación, ¿verdad? De panes y peces con otra cantidad de personas, pero la gente después estaba siguiendo a Jesús por lo que él hacía. Y Jesús les reprende, Amén. porque él conoce el corazón de cada uno. Entonces hay una frase ahí muy fuerte que Jesús le dice, ustedes me siguen porque yo les di de comer, pero se dice que en el original dice porque ustedes tragaron. O sea, ustedes se atragantaron de comida, ustedes comieron hasta saciarse y piensan que yo les voy a estar dando todos los días de comer. Entonces, tiene que ver con lo que decíamos al principio, que a Jesús no lo seguimos por lo que Él hace para nosotros, sino por lo que Él es, Amén. por lo que ya nos ha dado, y que el milagro más grande que Él puede darnos es salvarnos, ¿verdad? Rescatarnos de ese camino donde todos los que ya conocemos al Señor íbamos y donde aquellos que no conocen van camino a la perdición sin darse cuenta. Ese es el mayor milagro que el Señor puede darnos. También tenemos otro ejemplo en Marcos capítulo 4, 35, donde dice que Jesús calma la tempestad. Son pasajes bastante conocidos, pero son muy hermosos que también podemos siempre sacar lecciones. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otra barca. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, Calla e enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron en gran temor y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hablábamos acerca de esto fuera de cama. Yo decía, Jesús reprendió a sus discípulos, pero a mí también me era reprendido. Es una historia que nos muestra que estar en el mar, en medio del mar, en una barca pequeña, como normalmente eran en esos tiempos, ¿verdad? Y que se levante una gran tempestad, creo que cualquier ser humano normal se viera espantado, y porque como seres humanos tendemos a ser miedosos. Amén. Y a dudar. Pero lo curioso de todo esto es que ellos no estaban solos. Jesús estaba en la barca, ¿verdad? Cuando se levanta esta gran tempestad, pero lo más curioso es que Jesús, en medio de todo el alboroto, él estaba durmiendo tranquilamente, porque Jesús es Dios y él nunca pierde el control ni nunca pierde la calma. Pero Jesús dice que en medio de todos los discípulos, yo me lo imagino queriendo empezar a sacar agua de la barca y el alboroto y mirando como Jesús, ¿qué vas a hacer? ¿No? ¿A qué horas te vas a mover a ayudarnos? No tienes cuidado de nosotros, mira que nos vamos a hundir. Pues el Señor tranquilamente se levanta y le dijo al viento, ya, viento, enmudece. Y enseguida dice que el mar se calla. Se calma la tormenta y cesó el viento, y se hizo aquella gran paz. Pero todavía le da su reprendida. Y, ¿por qué estás tan amedrentado? Y él le dice, Señor, yo sentí que me iba a ahogar. Pero siempre llevándolo a aplicarlo en nuestras vidas, nosotros somos así, tan parecidos a los discípulos, que nosotros como hijos de Dios sabemos que en nuestra barca está Jesús, que Él es fiel, Él nunca nos deja. Pero a veces se levantan tormentas tan grandes en nuestra vida que a nosotros nos parece que Jesús se fue. Parece que Jesús está dormido, parece que Jesús no está teniendo cuidado de aquello que nos está pasando, y empezamos, como los discípulos, muchas veces podemos quejarnos, podemos gritarle al Señor, Señor, no tienes cuidado de mí, no miras lo que está pasando. Y el Señor parece que está dormido, pero el Señor siempre tiene el control. Y lo que nosotros debemos de saber, que el mismo Dios que calmó esta tempestad, el que dice al mar, cállate, al viento ya, para, al mar enmudece, es el mismo Dios que nosotros tenemos ahora. Él no ha cambiado. Y no importa aquellas tormentas que se levanten, por muy grandes que parezcan, porque se mira que nuestra barca se va a hundir, que nuestra barca se va a partir,
Nosotros debemos de seguir confiando que Jesucristo tiene el control de esa tormenta y que la tormenta pasará cuando Él diga, ¿verdad? Lo que nos hace falta recordar a nosotros es que esa palabra es verdadera, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Él no es como nosotros, gracias a Dios. Nosotros somos lunáticos a veces, un día amanecemos alegres, otro día amanecemos contentos, un día andamos enojados, otro día riéndonos, un día decimos sí, otro día no, pero Jesús no cambia. Gracias a Dios tenemos un Dios que no cambia, que sus promesas son firmes, que sus palabras son fieles y verdaderas y debemos aferrarnos a ellas hasta el final. Sí, que si usted ha pasado momentos difíciles en los cuales también ha sentido que el Señor no está en la barca, que el Señor está dormido y que usted está pereciendo, recuerde que no está solo. Habemos muchas personas que somos seres humanos, que al momento de la tempestad muchas veces tiendes a olvidarte de estas cosas tan simples, pero que son tan poderosas y tan verdaderas, y te frustras. Puede venir el desánimo y puede venir tantas cosas, pero cuando mantenemos la palabra constante en nuestros corazones y en nuestra mente, es ahí cuando viene esa calma, porque sabemos que el Señor está. Entonces creo que el recordar estas historias nos tiene que llenar de fuerzas en el saber de que el Señor siempre va a estar ahí y que las tormentas no siempre van a venir solo en momentos difíciles. O sea, una tormenta nunca va a venir porque te estés portando mal, solo porque te estés portando mal. Porque estos discípulos estaban siguiendo a Jesús, estaban con el Señor, con el Maestro. Cualquiera diría, pero si estoy con el Maestro, ¿por qué me vienen tantas pruebas? ¿Por qué me vienen tantos momentos difíciles? Pero es que el Señor nunca dijo que no tendríamos aflicciones, y creo que en este programa es lo que más repetimos constantemente, que vamos a tener aflicciones, vamos a tener momentos difíciles, y creo que es una verdad que tenemos que ser muy conscientes. Es maravilloso estar en el momento de bonanza, donde no hay tormenta, donde todo está perfecto. Pero te das cuenta que en el momento que viene la tormenta es cuando aprendes a conocer más al Señor y te das cuenta de la fortaleza que el Señor te da que ni tú misma sabías que tenías. Entonces, agradecer al Señor en todo momento y recordar eso, que así como los discípulos también tuvieron esa tormenta donde estaban como, Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás durmiendo? Estamos pereciendo, no tienes cuidado. Podemos llegar a tener esos momentos y no significa que usted tiene poca fe, que usted no es cristiano, que usted no confía en el Señor, sino que es ser humano. Creo que a las personas les olvida muchas veces recordar eso. Somos seres humanos que podemos y tendemos a tener estos momentos, pero es ahí donde tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir confiando en su palabra, porque su palabra es fiel. Y que si Él dijo que estaría con nosotros, Él va a estar con nosotros siempre. Así es, amén. Y también tenemos otro ejemplo que se parece, pero nos muestra algo como grande también, amén, algo que no miramos, que no hemos visto, que a veces veo que algunos magos intentan imitar, ¿verdad? Para, según ellos, igualarse al Señor, pero nadie puede hacer lo que el Señor hace, si Él no lo autoriza, ¿verdad? Porque el Señor dijo, y estas señales van a seguirlos a ustedes, o ustedes harán cosas mayores, en cuanto a que Él iba a seguir usando a sus discípulos y a aquellos que creemos en Él. Y este ejemplo está en Mateo 14:22, que es cuando Jesús camina sobre el agua. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotado por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo, «Ven». Y descendió Pedro de la barca, andando sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento.
Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Podemos ver también en este ejemplo que los discípulos seguían las instrucciones del Señor, que se ven en otro aprieto, azotado aquella barca por las olas, pero por una obediencia al Señor, ¿verdad? El Señor le dijo, váyanse adelante, crucen a la otra orilla, mientras él se quedaba orando. Dice que llegó y después de haber tenido un día trabajado, donde él enseñaba, donde él predicaba a la multitud, él se apartó a orar. Nos enseña a la disciplina que nuestro maestro tenía acerca y la necesidad de estar solos con el Padre. Dice que él estaba ahí hasta la cuarta vigilia. Los discípulos se habían adelantado y esto era desde la cuarta vigilia, de las 3, de 3 a 6 de la mañana, entre esas horas de la madrugada, cuando él se da cuenta que los discípulos la barca donde estaban los discípulos estaba siendo azotada también en el mar. Entonces él se va, ya no, obviamente ellos estaban en medio, él va caminando sobre las aguas y la primera reacción de cualquier ser humano es un fantasma, ¿verdad? Miran a Jesús caminando, imagínate en la madrugada, y que ves caminando a alguien sobre las aguas, algo jamás visto por ellos. Y la reacción de ellos fue, dice, que de dar voces, empezaron a gritar, y esto es un fantasma. Pero el Señor enseguida les dice, tengan ánimo, soy yo, no tengan miedo, no temáis. Y entonces Pedro, como era siempre el atrevidito, pero también aquí estaba dudando, que yo quiero comprobar que tú eres. Si tú eres, manda que yo vaya a ti. Yo también quiero caminar sobre las aguas. Entonces, siempre hablamos de que Pedro dudó, de la duda de Pedro, que es normal también en nosotros, pero realmente Pedro hizo una gran acción que quedó para la historia y a veces marcamos lo malo, pero hizo algo muy bueno, ¿verdad? Fue atrevido. Él quiso saber si era Jesús, pero también caminando hacia él. Entonces, Pedro hace algo que ninguno de los otros discípulos hicieron. Pedro camina hacia Jesús, estaba caminando hasta que miró, se enfocó más en la tormenta, deja de ver al Señor y se estaba hundiendo, pero le dice, Señor, sálvame. Y dice que al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y nos enseña, hermano, que nosotros somos tan frágiles muchas veces y nuestra fe tan pequeña y que se mueve por las circunstancias, que la duda nos invade en los momentos de dificultad, en los momentos de la prueba. Creo que Satanás tiene también una arma bastante poderosa, que es atacar nuestra mente. Y la duda es aquello que nos hace tambalear muchas veces en los momentos difíciles, que nos hace, empezamos a dudar de las palabras y las promesas de Dios, de la fidelidad de Dios, y empezamos a enfocarnos más en la tormenta que en el Dios poderoso que nosotros tenemos. O sea, actuamos igualmente que Pedro. Entonces es algo como para aprender. Todo está aquí, nos enseña la palabra y todos sabemos que en el momento que Pedro tuvo miedo, en el momento que dudó, fue en ese momento en que empieza a hundirse. Pero lo maravilloso es que Jesús estaba tan cerca para tener el cuidado de él y no dejarlo que se ahogara en medio de la tormenta. Es lo que nos dice el profeta Isaías, ¿no? Que aunque pasemos por el fuego no nos quemarás. Y en el agua no nos ahogaremos, el Señor estará con nosotros. Que cada prueba que venga a nuestras vidas y cada tormenta que se levante vienen para fortalecer nuestro carácter, para nosotros aprender maduramos, en medio de las pruebas maduramos porque son lecciones que el Señor nos da. Muchas tormentas nos sirven para someternos más al Señor, para buscar más al Señor, ¿verdad? Siempre y cuando nuestra respuesta es positiva y es madura, porque muchos en medio de la prueba tienden a alejarse del Señor, empiezan a murmurar y a culpar al Señor, ¿verdad? Por lo que les está pasando, en vez de confiar y soportar el desierto. Recordemos lo que Jesús le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Yo los voy a llevar al desierto para ver qué hay en su corazón, para probarles. Yo los llevé ahí para probar qué había en su corazón, para saber
si ustedes habrían o no de guardar mis mandamientos. Entonces, recuerde que el Evangelio nos enseña eso, hermano, y es importante que como los que predicamos la palabra del Señor, enseñemos verdades bíblicas y le enseñemos a la gente desde el principio que en este camino del Evangelio vamos a tener dificultades, pero debemos de aprender a confiar en el Señor, siempre. Y creo que una enseñanza enorme aquí es, en el momento que usted quita su mirada de Cristo, usted se hunde. Amén. En el momento que usted deja de ver lo que el Señor ha dicho, de confiar en sus promesas, de estar apegada al Señor o apegado al Señor, usted se hunde. Y usted lo puede ver en su vida. Una vez una persona se aleja del Señor, viene lamentablemente la destrucción de la vida de esa persona. En Pedro miramos un hombre que obedeció, fue un hombre que caminó sobre el agua. Yo no he visto otra persona que ha caminado sobre el agua que diga, ese fulano caminó, no. ¿Podemos decir que Pedro tuvo temor? Claro que sí, pero primeramente obedeció a la voz del Señor cuando le dijo, ven. Recuerden que todos los discípulos decían, es un fantasma, pero Pedro le dijo, si eres tú, di que yo camine, y él dijo, ven. Cualquiera hubiera dicho, pero a ver si es el Señor, como que no. Pero Pedro caminó. Pero la lección que el Señor nos deja ahí, pienso personalmente que es eso. Tú quitas tu mirada del Señor y lamentablemente te hundes, porque tú miras luego de que el Señor sube a la barca, todo se calma. Así es. Cuando tu mirada está en Cristo, cuando tu fundamento es Cristo, cuando el centro de tu vida es Cristo, todo está en control y el Señor está en control. Entonces, no apartemos nuestra vista del Señor, sigamos creyendo en Él, sigamos viéndole a Él, aun cuando todo se mire perdido, hermano. Tenemos a un Dios que trae bonanza a nuestras vidas en el tiempo perfecto. Sí, amén. Tenemos también otro ejemplo bastante conocido que es la resurrección, que me encanta mucho este ejemplo a mí, ¿verdad? Tal vez porque yo soy mamá y me identifico con el amor que una madre tiene a su hijo y lo que pudo haber estado sintiendo esta mujer. Y es la resurrección del hijo de la viuda de aquel lugar que se llamaba Naín. En Lucas capítulo 7, versículo 11 está esta historia. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iba con él muchos de sus discípulos, y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Entonces, vemos aquí la escena, es una mamá que va obviamente con mucho dolor, va llorando, nos dice aquí la escritura, pero qué maravilloso que en ese momento de tanto dolor, nada más y nada menos se encuentra con el que es la resurrección y la vida. Y miramos a un Jesús tierno, un Jesús compasivo. Ese es nuestro Dios, Él sigue siendo igual. Dice que el muerto, el muchacho muerto, era un hijo único y la mujer era viuda. Entonces, esos detalles son para darnos a entender. En aquel tiempo, una mujer que quedaba viuda, de hecho, ya se le complicaba la vida, porque era en una cultura donde la mujer prácticamente dependía de lo que el hombre ganaba, del sustento que llevaba el hombre a casa. Entonces ya tenía una complicación con ser viuda. Pero al tener un hijo varón era la esperanza de que esa mujer fuera ayudada por su hijo. Al morir su hijo varón, esa mujer quedaba completamente desamparada. Entonces imagínate el dolor de ya perder a un hijo, pero además estar pensando ahora, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿cómo me voy a sostener? ¿Qué va a ser de mi vida? Pero se cruza ahí Jesús, como siempre, Él llega a tiempo y dice que se compadeció de ella. Su corazón fue movido y le dice todavía, no llores. E inmediatamente le dice al joven, para el féretro, y le dice, joven, a ti te digo, levántate.
E inmediatamente el joven dice, se incorporó aquel que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros. Yo me imagino el miedo, te da un susto, que ves un muerto enterrado y de repente se pare, ¿verdad? Y se levante y empiece a hablar, es algo que a cualquiera te asusta, pero a la vez lo bonito, empezaban a glorificar a Dios. Esto antes no lo hemos visto. Esto es una obra de Dios, un profeta de Dios se ha levantado. Yo me puedo imaginar el corazón de aquella madre, el regocijo de aquella madre. Pero también esto servía para que la gente recordara las profecías. Y dice, y Dios ha visitado a su pueblo. Es necesario recordar que cada vez que pasan estas cosas, recordemos que el Señor está visitándonos, el Señor está acercándose a nosotros. El Señor nos está recordando que todas esas promesas que Él ha hecho un día se van a cumplir, las que no se han cumplido. Y que nosotras como madres, probablemente usted tiene hijos pródigos, hijos que parece que están muertos en vida, hijos que no han conocido al Señor, que como madre se nos parte el corazón y nuestro deseo es siempre que nuestros hijos vivan, que vayan al cielo, que tengan el perdón de pecados. Y a veces parece que es imposible, pero recordemos que nuestro Dios es un Dios vivo y Él tiene poder para resucitar a los muertos. Y que aquellos corazones que parecen muy perdidos de nuestros hijos, que parece que no hay esperanza, en Jesús hay esperanza, mi amada hermana. Usted que llora por sus hijos, usted que clama por sus hijos, siga clamando y no se detenga. No pierda su fe, que nuestro Dios es poderoso para soplar vida en aquellos huesos secos. El maestro de Galilea pasa por donde le clamemos y la oración es algo poderoso. Y a veces el Señor llega porque aquí no miramos, la mujer estaba concentrada en su dolor. La mujer estaba concentrada en ir a enterrar a su hijo. No nos dice la historia que ella estaba clamando, Jesús, ven y ayúdame, como lo hicieron en la próxima historia. Pero lo lindo es que el Señor conoce nuestras necesidades. Él conoce nuestros corazones y Él sabe dónde Él quiere manifestarse. Él tiene planes con nuestras vidas. Él tiene propósitos para nosotros. Entonces, Él va a llegar donde sabe que hay necesidad. Eso tengámoslo por seguro, hermanos. Amén. Así que no perdamos, no dejemos de orar por nuestros hijos y creámosle al Señor. Y otra de las historias que tenemos está en Juan capítulo 11, es la resurrección de Lázaro, y este es un capítulo muy extenso, así que vamos a estar tomando ciertos versículos para poder luego narrar la historia. Dice el versículo 14. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Luego en el 17 dice, vino pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Y luego del 38 en adelante dice, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque está de 4 días. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dijo por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Sabemos que, yo sé que los que son cristianos se saben, esta historia es una de las historias de la Biblia más conocidas. Es una de mis favoritas. Sí, porque aquí no hablamos de la resurrección de cualquiera, sino que eran amigos de Jesús, aquellos que alojaban a Jesús en su casa, aquellos que le conocían sus gustos,
¿verdad? Marta y María, hermanas de Lázaro, sabemos la historia de ellas. La Marta que Jesús reprendió por estar afanada y turbada por unos quehaceres, y María la que se sentó a los pies de él a escucharlo. Entonces Lázaro era el varón de la casa, el hombre amigo de Jesús. Amén. Entonces vemos que mandan estas hermanas a buscar a Jesús cuando Lázaro todavía estaba enfermo. Y lo curioso, que Jesús a propósito se tarda, ¿verdad? Aquel que era su amigo, aquel que era su amado, y aquellas mujeres que él también amaba. Desde ahí el Señor nos enseña que para recibir de Él lo que nosotros necesitamos no es en el tiempo que nosotros queremos, sino que es en el tiempo que Él sabe que tiene que llegar. Porque creo que una de las áreas en las cuales nos toca trabajar como cristianos es la paciencia, Amén. el saber esperar. Como seres humanos normalmente somos, andamos deprisa, no nos gusta dar fila, ahora la gente se mata, ¿verdad? Pasan en las calles, alguien que no le des la pasada o en el tráfico se levanta y empiezan a dispararle porque apúrate que llevo prisa. Algo que debemos de aprender en la vida del cristiano es que nosotros ya no mandamos, sino que en eso se dice que el Señor es soberano. Ya no es mis deseos ni mis pensamientos, esos quedan sujetados a la voluntad del Señor. Entonces, esta historia nos sirve para mostrar eso. Pero sobre todo es que mira, qué lindo esto, porque nosotros tenemos tanta prisa de que recibir lo que el Señor quiere en nuestro momento, pero el Señor sabía que si se tardaba iba a ser mayor gloria para Él, para el Señor. Él decía, para mi Padre, como Él ora en esta ocasión. Iba a haber un mayor poder manifestado. Pero entonces es por eso también que nos dice que nuestros pensamientos no son como los de Él, y es la importancia de nosotros de saber confiar en sus planes, que sus planes son perfectos y son buenos. Entonces, Él se tarda a propósito, sabía lo que iba a pasar, como también sabe lo que va a pasar en nuestro futuro. Cuando llega, sabemos la reacción de las hermanas, ¿verdad? Tuvieron diferentes reacciones las dos, pero ellas miran la imposibilidad porque había un cuerpo de hace 4 días ya muerto. Y esos 4 días para nosotros pueden ser 4 años o 40 años para algunos, porque es que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Nosotros decimos, Señor, ¿cuándo? El Señor dice, apenas ha pasado un segundo en mi eternidad. Y nosotros nos estamos muriendo, ¿verdad? Pero el tiempo del Señor es diferente, Él vive en una eternidad. Para estas mujeres había sido una eternidad, un cuerpo después de morir, después de 24 horas, sabemos que hay un cuerpo ya descompuesto, por mucho que lo embalsamen y que le hagan cosas. Para ellos era imposible, perdieron a su hermano Lázaro, pero el Señor estaba viendo una mayor gloria, una mayor posibilidad para que se glorificara al Padre. Y dice que Jesús, profundamente conmovido otra vez, porque sabemos que aquí donde nos menciona que Jesús lloró, que Jesús estaba en su carne manifestándose lo que cualquier hombre manifiesta, un dolor por su amigo y por sus amigas. Y dice que aquel sepulcro estaba en la cueva y tenía una piedra puesta encima, y él dijo, quitad la piedra. Mira que Jesús pudo haber quitado la piedra con hacer el dedito así, la piedra se movía, ¿verdad? Pero él le dice, quitan la piedra, porque a veces esa piedra simboliza nuestra incredulidad. Hay cosas en nuestra vida que tenemos que soltarlas, que tenemos que nosotros hacerlas, tenemos que nosotros dejarlas. Que Él hace lo imposible, pero lo posible muchas veces es algo que nosotros podemos hacer. Y dice Marta, le dijo, Señor, ya llegue, está podrido mi hermano, no quites porque solo el olor nos va a matar a nosotros, ¿verdad? Está descompuesto ese cuerpo, porque es de 4 días. Y Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Pero Marta estaba pensando ver la gloria de Dios en el día postrero. Sabía que su hermano iba a resucitar, pero en el día postrero, eso es lo que ella estaba creyendo. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor,
para que crean que tú me has enviado. Entonces había este milagro era parte para que quedara para la historia, para aquellos antepasados, pero también para nosotros. Era una manifestación del poder de Dios para que algunos incrédulos también creyeran. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera. Y muchos comentaristas dicen eso, ¿verdad? Él dijo el nombre de Lázaro porque Jesús dice, ven fuera. Todos los muertos que estaban por ahí van a salir afuera. Una orden de Jesús, una palabra de Jesús basta para que los mismos muertos, y ya ven que pasó eso en el día de la resurrección de Cristo, o sea, muchos muertos resucitaron. Y él había muerto, el que había muerto salió atado de manos y pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Qué maravilloso, porque el Señor no solo vuelve a la vida, no solo nos da la vida, sino también rompe las cadenas. Él nos desata y nos deja ir, nos deja libres, pero para que hagamos su voluntad, para que le sirvamos, para que como la suegra de Pedro cuando fue sanada, también nosotros le sirvamos. Sí, una maravillosa historia porque en sí nos muestra que donde personas ven muerte, ven una tumba y ven aquí, el Señor mira una oportunidad de glorificarse, una oportunidad de vida, porque Él es la resurrección y la vida, le dijo a estas personas. A mí esta es una historia que me encanta muchísimo porque miro a un Dios compasivo en su esplendor. Miro a un Dios amoroso en su esplendor, un Dios que tiene el control de cada situación desde el inicio, cuando le dice al que tú amas está enfermo. No le dicen aquel está enfermo, sino al que tú amas. Señor amaba, el Señor nos ama. Podemos ver que tenemos un Dios que ama. Y él escucha, pero como tú decías, no va de inmediato, sino que toma su tiempo. Porque en sí le dije, si no estoy mal, le dice, esta enfermedad no es enfermedad de muerte, así que no se preocupe. Pero sino... se murió, ya dicen, ¿cómo que no es de muerte? Ya se murió el cliente aquí. Exactamente, entonces podemos ver que nosotros muchas veces no comprendemos cómo el Señor se mueve y nunca vamos a comprender en totalidad cómo se mueve el Señor. Y es por eso lo maravilloso de la fe, porque lo que nosotros tenemos que hacer es confiar y creer en Él, saber que Él está en control. Entonces, Él va hacia Betania, Betania es que era, ¿no? Él va camino hacia Betania, un lugar peligroso porque los judíos lo querían matar, pero miras que el Señor no mira el peligro en sí, sino que Él va donde está la necesidad, por amor hacia nosotros, porque si no estoy mal, los discípulos ahí donde le dicen, nosotros vamos a ir con Él, porque si lo matan, que nos maten a nosotros también. Entonces, saber que tenemos a un Dios que, aunque sabe que hay peligro, nada lo está deteniendo para ir donde aquella persona que Él tiene que ir, para ir donde aquella persona que Él ama. Y mi parte favorita, que no me podía quedar sin decir esto, es cuando sale María, porque Marta sale y es ahí cuando le dice, María, yo soy la resurrección y la vida. Si hubieras estado aquí, Señor. Pero cuando María sale es donde le dice, Señor, si tú hubieras estado ahí, es cuando el Señor se conmueve y donde este versículo tan famoso que Jesús lloró. Pero ¿por qué lloró Jesús? Jesús no llora porque Lázaro está muerto, déjeme decirle. Claro. Jesús llora porque se conmueve de María y de todos los que está ahí. O sea, miramos un Dios que no es indiferente ante el sufrimiento humano. Y eso es lo maravilloso de conocer más al Señor, hermano, porque muchas veces, o en muchas religiones podemos decir que las personas miran a aquel Dios intocable. Yo jamás voy a poder lograr estar ante Él o nunca voy a ser digno. Pero miramos a nuestro Señor Jesucristo totalmente diferente. Un Dios todopoderoso, un Dios fiel, un Dios verdadero, un Dios que es con nosotros. Compasivo, amoroso. Un Dios que no es indiferente ante nuestro sufrimiento, un Dios que se duele y que llora juntamente con nosotros. O sea, a mí me parece características de un Dios el cual ¿por qué no adorarle y no servirle? Si es un Dios que es por nosotros, un Dios que está ahí, que a pesar de que Él es el Dios todopoderoso, también es un Dios que puede conmoverse. Y es por eso que podemos estar confiados en Él, porque Él nos entiende, porque Él pasó lo que nosotros pasamos. Ahora, Él nunca pecó, no estoy hablando de eso, pero es un Dios en el que nosotros podemos decir, el Señor me conoce mi dolor y Él no es indiferente ante eso. Entonces, creo que en esos momentos el recordar a ese Señor así nos llena de esperanza
y no nos sentimos como reprobados por Él, sería la palabra, o rechazados en cierta manera por Él, de saber de que tenemos un Dios que está con nosotros y la maravillosa historia del poder magnífico del Señor al decirle Lázaro sal fuera, hermanos, las personas ahí quedaron maravilladas. Al momento de ver esto, estas personas quedaron asombradas porque no se había visto algo así. Entonces miramos al Señor con un poder maravilloso, un poder absoluto sobre la muerte, porque solo la voz de Jesús vence esa tumba, y en sí es un anticipo de su propia resurrección y de la esperanza para todo el creyente, que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo tendrá vida y vida en abundancia. Hermanos, creo que al momento de ver esta historia la podemos aplicar en nuestra vida y saber que solo en Cristo primeramente tenemos esa resurrección, solo en Cristo tenemos vida eterna, que aunque tal vez no lo miremos en ciertos momentos, Él está obrando, Él está trabajando, y que Jesús es el que trae vida y no hay otro, solo es Él. Sí, y ese pasaje me recordó lo que dice Romanos 8, dice que si el 8:11, que si el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por medio de su espíritu que habita en vosotros. Entonces, es lindo pensar que esa resurrección de Lázaro, la resurrección de todos aquellos santos que resucitaron juntamente con Jesús, y obviamente la resurrección de Cristo, porque Pablo dijo que si Cristo no resucitó, para aquellos que negaban la resurrección, pues vana es nuestra predicación, que resucitáramos. Pero nosotros tenemos un Dios que da vida a los muertos. Y dice Romanos 8:11 que ese mismo espíritu que dio vida a Cristo cuando estaba muerto, es el mismo espíritu que a nosotros nos va a levantar de la tumba si nosotros morimos antes de que Cristo venga. Y si estuviéramos vivos, entonces transformará nuestros cuerpos y serán nuestros cuerpos glorificados. Es maravilloso pensar que estas historias de la Biblia nos hacen también recordar las promesas fieles del Señor a nuestra esperanza, porque esa es nuestra esperanza, vida eterna. O sea, Lázaro, es maravilloso la historia de estos muertos que resucitaron, pero ellos volvieron a morir y ahora esperan, como nosotros esperamos en Cristo, como aquellos otros santos que ya murieron, están esperando la resurrección. Pero lo más maravilloso es que ese espíritu nos va a dar vida, pero vida eterna. Eso es precioso. Y para ir concluyendo, ya sé que tenemos tantos milagros que contar acerca de Jesús, hemos tomado algunos y tal vez muy conocidos. Tenemos un milagro tan espectacular, ¿verdad?, que se considera el primer milagro que Jesús hizo, que es el cuando Jesús transforma el agua en vino. Entonces miramos milagros que parecen tan, como decían nosotros, innecesarios. Se acabó el vino en una boda, ¿verdad? Y se hubiera acabado y ya no hay vino y ya no siguen bebiendo y ya, les dan agüita o les dan jugo. Pero hay cosas que parecen, para nosotros pueden ser como tan insignificantes, pero para otras pueden ser muy importantes. Entonces vemos desde la transformación del agua en vino que para esos novios era importante su fiesta, en cosas que pueden ser pequeñas para nosotros, pero para otros son grandes. Y así como de ir de transformar el agua en vino hasta levantar a un muerto. Jesús conoce nuestras necesidades y Él sabe cuándo obrar de una manera milagrosa conforme a lo que Él considera que es nuestra necesidad. Eso es maravilloso. Entonces, hablando de todos estos milagros, creo que son cosas que nos hacen recordar que nuestro Dios es tan precioso, tan cuidadoso de sus hijos, que vale tanto la pena servirle a Él, confiar en Él, tener esperanza en el que vive y vive para siempre. Amén. Y que nuestra confianza no debe estar fundamentada en aquellas cosas que vemos, sino más bien en las que no vemos, como dijo también el apóstol Pablo, que nosotros no andamos por vista, sino que por fe. Porque puede ser que algunos de nosotros no recibamos los milagros que queremos recibir en esta vida, en estos cuerpos mortales, pero el mayor milagro que tenemos es que el Señor nos salve,
que transforme nuestros corazones, que quite ese corazón de piedra y ponga un espíritu nuevo dentro de nosotros. Como dice 1 Corintios 5:17, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque si somos hijos de Dios, el milagro maravilloso es que en medio de la gran tormenta el Señor nos da paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, queremos dejarle con esos pensamientos, recordando los ejemplos que hemos dado en este programa, que aun si nuestra barca parece hundirse, Jesús está en la barca, ¿verdad? Cuando, como la alabanza que dice, cuando las olas vienen y golpean nuestra barca, pero debemos confiar que Jesús tiene el control. Y lo más grave que nos puede pasar es la muerte, pero si somos de Cristo, esta muerte solo es un paso para ir a la vida eterna. Entonces, no debemos de amedrentarnos, no debemos perder la calma. Pidámosle al Señor que tengamos un corazón confiado y agradecido a Él todos los días de nuestra vida. Que recordemos que tenemos a un Dios de milagros, que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y será el mismo Dios por siempre. O sea, que Él sigue obrando, creer en su poder. Creo que eso es algo que tenemos que siempre recordar, que tenemos un Dios poderoso. Pero por sobre todas las cosas, que busquemos la voluntad de Dios. No solo un milagro, sino que su voluntad se haga en nuestra vida. Y que cuando miremos los milagros, porque como repito, tenemos un Dios de milagros, testifiquemos de ese Dios de milagro y las obras que Él ha hecho, porque no podemos callar aquello que Él hace por nosotros. Sí, amén. Porque todos estos testimonios, imagínense, si no hubieran sido contados, ¿cómo sabríamos de tan grandes maravillas? Amén. Entonces, no olvidemos de testificar de todas aquellas cosas lindas que el Señor ha hecho en nuestras vidas, y que para llegar a esas cosas lindas muchas veces hemos tenido que pasar cosas bien difíciles, pero sirve para que otros crean, para que otros confíen cuando están tambaleando. Así que le damos gracias por acompañarnos en este programa. Esperamos haya una próxima vez, y que cada día que aprendamos de la palabra del Señor nos enamoremos de Él y sigamos buscándole fielmente con todo nuestro corazón. Así que esperamos haya una próxima vez. Dios le bendiga.